Buenas noches, buena semana. Tengan todos, estén todos muy bien, pasando días muy lindos, con fe, con alegría, Besat Hashem, como debe ser, confianza en Hakadosh Baruj Hu. Hoy estamos nuevamente en nuestra clase de Orhop Sadikin, clase de Mosar. Estamos estudiando el Orhop Sadikin, el, los caminos de los justos, y vamos en el portón número 21. Hoy iniciamos este lindo tema de el portón del silencio. Y seguramente nos vamos a llevar unas 2 o 3 clases en este portón, pero vamos a aprender cosas muy lindas, de mucha bendición, para llevarlos a la vida y ver la importancia de lo que es el silencio y lo que nuestros sabios nos dijeron. Hoy ya es 12 del mes de Adar, estamos vísperas para el ayuno, mañana es ayuno, y estaremos después celebrando ya Pirin como tal, Brit Hashem, con todos sus mismos, con alegría, aumentando la alegría, Besat Hashem, y fortaleciéndonos en la alegría, confiando en Hakadosh Baruj Hu. Y también es el 12 del mes 3 del año 25, y estamos a Yom Hamishi, Besat Hashem. Ok, quinto día de la semana ya. Dice Rabbi Shimon Ben Gamliel, empezamos, dice así, lo leemos dentro, Besat Hashem. El silencio, dijo Rabbi Shimon Ben Gamliel, toda mi vida me crié entre sabios y no encontré otra cosa mejor que el silencio, dijo el Sadik, dijo Rabbi Shimon Ben Gamliel. Está en Pirkei Avos 1, 17. Y también lo dijo el rey Shlomo en Mishlei 17:28. También cuando el loco calla, se considera sabio. Aquel que lo ven corrido, pero calla entre las personas, le consideran sabio. ¿Solo por qué? Porque hizo silencio, cuando tenía que hacer silencio. Cuando hablo me lamento de lo que digo, pero cuando callo no lamento nada. Y si lamento callar una vez, lamentaré hablar muchas veces. Y dijo el sabio, cuando hablo, el habla me domina. Pues si hablo mal de otro, ese habla me domina y me obliga a rebajarme y a suplicarle perdón. Pero cuando callo no domino, yo domino el habla, al no emitirla y ocultarla. Entonces, en base a esto nos enseñan nuestros jajamín en el Yalkut Shimoni para allá Bejaroteja 738. Eso es lo que nos enseñan. Cuando hablamos, ya no dominamos las palabras porque ya salieron, pero cuando hago silencio, todavía domino las palabras porque están dentro de mí. Se cuenta una historia que dos filósofos se reúnen frente al emperador Adriano, el César de Roma en la época, y uno elogiaba que hablar es hermoso y el otro que callar, el silencio es hermoso. Entonces el emperador le dice al que dice que el habla es hermosa, que argumente. Dice, claro, majestad, pues, ¿cómo gobiernan los reyes? Sino a través del habla. ¿Cómo comercializamos? ¿Cómo eh, elogiamos a la novia? ¿Cómo vivimos en el mundo si no es a través del habla? Y todas las cosas lindas se hacen a través del habla. De inmediato le dijo a Adriano, bien has dicho. Y entonces dijo al que abogaba por el silencio, ¿cómo has podido bloquear el silencio? Y él se levantó en el acto para decir algo, pero el que abogaba por el habla, que el habla es hermosa, lo golpeó para hacerlo callar. Entonces le preguntó el César, ¿por qué has hecho esto? A lo cual respondió, Señor mío, con mis palabras defendí mi argumento, pues argumenté a favor del habla, y él quiere argumentar el silencio con mi argumento, o sea, con el habla. Así que por eso lo he golpeado. Entonces el otro contestó, el que aboga por el silencio es hermoso. ¿Pero acaso no fue lo que dijo el rey Shlomo? Dios no ordenó que te quedes sentado y en silencio como un mudo, sino que dijo, en la abundancia de palabras no falta ofensa, mas el que refrena sus labios es sabio, dice el rey Shlomo en Mishlei 10:19. ¿Cuánta gente a veces en ofuscada no dice tantas cosas que después tiene que arrepentirse una por una? Además que no hay que
gastar las palabras si no son para bendición, para construir, para edificar, para cosas buenas. No hubo gente más grande que Aarón y Miriam, los dos hermanos de Moshe Rabbeinu. Pues vemos, por ejemplo, que el manantial subía para dar agua por el mérito de ella y las nubes glorias rodaron a todo Israel. Era por el mérito de Aarón. Pero cuando permitieron a su boca hablar contra Moshe Rabbeinu, fueron castigados en el acto, a pesar de que eran grandes sadiquim. Se cuenta que Rabán Gamliel organizó una comida, dio a su sirviente varias lenguas para que las preparasen. Y una las preparó suavecitas y otra las preparó muy duras. Y entonces lo llama y le dice, ¿cómo has hecho esto? ¿Qué es lo que te ha llevado a preparar unas suaves y otras duras? Entonces él respondió, ¿o qué te impulsó a hacer esto? Y él respondió para demostrarles que todo es por la lengua. Y si el hombre desea, puede hacerla suave o hacerla dura. O sea, todos los pecados vienen por el hablar, en gran parte, ¿no? Y a veces lo que se dice es mejor no decirlo. O cuánta gente lamenta no haberlo nunca dicho. Pues queda escrito ahí y a veces difícil de olvidar. El derecho se enseña a la persona cuando lo capturan por algo y tiene un juicio. Todo lo que diga será usado en su contra. Todo. Pero tiene derecho a guardar silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es un seguro. Mientras no digas nada, no eres culpable de nada porque no has dicho nada. Pero si hablas, todo lo que digas, no sabía lo que estaba diciendo, no soy conocedor del tema, ni manejo la semántica de las palabras, ni el significado de las mismas. No importa, todo lo que digas será usado en su contra. Por eso tienes derecho a guardar silencio. Se cuenta que un rey tenía un gran séquito de consejeros sabios, gente entendida y preparada. Ocurrió que una vez el rey, al notar que uno de ellos es más sabio, era más sabio de todos, estaba sentado y en silencio. Le preguntó el rey, ¿por qué guardas silencio? Y él respondió, he descubierto que el habla se divide en cuatro clases. En cuatro clases. La primera solo perjudica. Por ejemplo, el que practican quienes están acostumbrados a insultar a los demás y decir bajezas. La segunda, por un lado, perjudica, pero por otro beneficia, como la alabanza que se usa para hacer enojar al enemigo y que perjudica al que alaba. La tercera no es buena ni mala, como cuando se habla de vanidades, cómo se construyó tal muralla, cuánto costó, historias vanas de reyes, ministros, del fútbol, etcétera, etcétera, cosas vanas. La cuarta es totalmente benéfica, es cuando se habla de toira y de cosas de las que depende la vida, de las cosas interesantes, de, como dice nuestra sagrada toira, pero dice, la vida y la muerte están delante de ti. Escógela, escoge la vida para que vivas, pero está delante de ti. Sin embargo, hay sabios en toira que dividen el habla en cinco clases. La primera es misbah, la segunda es de cuidarse, la tercera es trivial, la cuarta es apreciada y la quinta es permitida. La que es misbah se refiere a hablar de toira y el temor del cielo. La que es de cuidarse se refiere a abstenerse de rendir testimonios falsos, hablar bajezas y contar chismes. La trivial se refiere a lo que no incurre en pecado ni atribuye beneficio, o sea, es muerta. Ni fu ni fa, como dice el dicho. Como la mayoría de las cosas que habla la gente, como hablar de lo que ya se hizo, de las costumbres de los reyes y cosas que ocupan el mundo, pero que son cosas que no tienen realmente un beneficio o tampoco perjudican. Diríamos en términos académicos, algo amoral. Ni es inmoral, pero tampoco es moral. La que es apreciada se refiere cuando se usa el habla para elogiar a las buenas acciones y reprobar las malas, para elogiar las acciones de los justos, para que las personas acostumbren y sigan e imitan las cosas buenas de los justos y sigamos sus caminos, pero también para reprochar a los malvados.
hasta que la gente lo vea con desprecio y reprobación y no quiera seguir las malas conductas de los malvados, de los Rashaín. La que es permitida se refiere a hablar cuando se negocia para conseguir su sustento, para cuestiones de vestir, comida y vivienda, beber, el resto de la necesidad del ser humano. Y la persona que se ahorra palabras incluso en esta categoría es digna de elogios. Pues hay un dicho que dice, los sabios nos enseñan en el Musar, que los comerciantes tienen que cuidarse de la mentira, por cuanto tienen que, para poder llevar su trabajo a cabo, tienen que hablar mucho. Por lo tanto, que se cuiden de la mentira, porque no sea que hablen de más. Los sabios nos enseñan que la mayoría de lo que habla la gente es innecesario, sin incluir las cosas que son estrictamente prohibidas de hablar, como la burla, la adulación, la mentira, los chismes. Estas cuatro merecen cada una un capítulo de por sí, dice el sabio. El silencio es bueno en muchos casos, como el de la persona a la que le va mal porque le ha afectado la justicia divina. Por ejemplo, en el caso de Aarón, como vemos ahí en Baikra 10:3, tras la muerte de sus dos hijos, guardó silencio. O en el caso de alguien que la gente lo insulta y simplemente calla. Ante tal insulto, representa una cualidad muy suprema. También la persona debe acostumbrarse a callar cuando está en el baño, ya que es una cuestión de recato, dice la Gemara en Berajot 62b. Este es un caso que exige muchísimo cuidado. Guardar silencio en la sinagoga cuando se reza. No hay que hablar cosas de toira, ni hablar inclusive, ni hablar de cosas de toira cuando se está rezando. Y si no se puede hablar cosas de Torah, mucho menos hablar de cosas vanas. Porque hay que concentrarse en el rezo. Ahora, si la persona se encuentra sentada ante los sabios, que calle para que aprenda, dice el Sadika. De sus palabras, pues si calla podrá escuchar cosas que no sabe. Pero si habla, no contribuirá con nada a su sabiduría. No obstante, si tiene dudas sobre lo que están hablando los sabios, entonces que pregunte. De lo contrario, su silencio es terrible. Pues si no entendió nada y no preguntó nada, cuando llega el niño a la casa, la madre le pregunta, llega de la yeshiva, le pregunta, hijo, ¿cómo te fue en la yeshiva? El niño le dice, me fue muy bien. Ok, ¿hiciste una pregunta? No. Entonces, ¿cómo dices que te fue bien si no preguntaste nada? Aquí el silencio es terrible, pero la pregunta es la que abre el grifo de la bendición. Es como cuando pasa la energía y conectamos. Este empuja la corriente hacia afuera y produce un efecto que si está bien conectado, hay una dirección correcta, entonces un bombillo puede prender, un equipo puede prender. La pregunta es eso. Por eso la pregunta está intrínsecamente ligada al ser humano. Adán, la palabra Adán significa hombre, a nivel general, hombre-mujer, y tiene como gematría 45. 45 también la misma gematría para la palabra ma, que significa qué, cuál. O sea, carece de dos cosas la palabra qué, cuál. Carece de tiempo y de espacio porque es una pregunta. ¿Qué, cuál? Si alguien de repente comienza a hablar con otra persona y le dice ¿qué? Y el otro le dice ¿qué de qué? ¿Qué de qué de qué de qué de qué? Y no salen de ahí, no hablan nada, porque carece de espacio y de tiempo. Pero intrínsecamente lo que está diciendo el mensaje es, el ser humano se hizo para preguntar, pero para preguntar cuando tiene que preguntar. Ya depende de la sabiduría, la madurez y la educación, saber cuándo preguntar y cuándo no. Pues si estás delante de los sabios y alguien que es mayor que tú en sabiduría, entonces cállate para que aprendas. Y si no, entonces pregunta para que aprendas. Y de esa manera crecemos en sabiduría. Cuando aprendemos a preguntar delante de nuestros maestros. Maestro querido me enseñó lo siguiente. Me dijo, aquí yo les enseño a vosotros. Cuando estoy delante de mi maestro, yo soy el que me callo. Y así es realmente. El rey nos enseña, hay tiempo para callar, hay tiempo para hablar, en Coel 3:7. Pues llegar a encontrar estos tiempos es realmente sabiduría. Hay gente que puede saber muchas cosas y habla mucho, pero el punto no es solo saber, es saber cuándo decirlo, cómo decirlo, de qué manera decirlo, en qué momento decirlo, a qué persona decirlo, en qué tiempo decirlo.
No solo saber decirlo, sino saber todo este engranaje que nos lleva a que la palabra esté bien servida, dé buen fruto. El punto no es ir a tirar la semilla. Hay que saber cuándo, en qué momento, en qué estación, en qué tiempo, en qué terreno, en qué circunstancia, etcétera, etcétera. Hay ocasiones en que es bueno hablar, pero hay ocasiones en las que es mejor callar. Y dijo el sabio, cuando no encuentres a alguien que te enseñe ética y moral, entonces cállate, permanece callado, no sea que digas disparates. Cuando uno es niño y jovencito y maduro, comete muchos errores. Yo recuerdo una anécdota personal hace mucho tiempo. Bueno, no tanto, también soy muy joven, ¿no? Todavía, pero hace ya varios años, bastantes años. Están hablando los adultos y uno que todavía tenía en mente que faltaba madurar. De repente, el señor está hablando de que su papá ya es un señor mayor y su papá es mucho mayor. Dice, mi papá está enfermo, le estaba comentando a otra persona. Y entonces le dice a la otra persona, ¿y cuántos años tiene tu papá? Y él dijo 80 y algo. Y yo metí la cucharada y dije, y no se ha muerto. Cuando me miran todos y yo como que caigo en cuenta que lo que dije fue una disparatada, palabras inadecuadas en momento inadecuado y una conversación inadecuada, y segundo, que no tenía que hablar tampoco, tercero. Entonces se da uno cuenta lo que dice el sabio acá. Ahora, como la lengua es muy ligera para hablar, hay que tener mucho cuidado y volverla pesada para guardarla y evitar que hable. La abundancia de palabras es como una carga pesada y el peso de la abundancia de palabras es mayor que el de la abundancia del silencio. Por otro lado, cuando se escucha que el compañero habla, hay que callar hasta que termine lo que está diciendo. Eso es una cuestión de educación. El que da respuesta antes de oír comete necedad, dice el Mishlei 18:13, o sea, Proverbios, que resulta en vergüenza. El que acostumbra a guardar silencio se salva de muchas transgresiones, tales como la adulación, la burla, la mala lengua, la mentira, el insulto, la grosería. Pues cuando alguien lo insulta y le dice groserías y le responde, solo consigue que le diga el doble. Este dijo fu, este dijo fa, y este así comenzó y terminaron en una discusión bastante acalorada. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tuvo sabiduría para saber callar en qué momento tenía que callar. No valía la pena discutir. Dijo, lo escuché de Abraham Cohen, que dijo de la siguiente manera. Digo, cuando hablas con alguien que está emocionalmente eh, zafado, está desequilibrado emocionalmente, estás hablando solo. Está discutiendo solo realmente. Pero cuando hablas con el razonamiento de alguien, estás hablando con la persona. Hay gente que se pone a pelear con un niño, por ejemplo. Es una gran tontería que cometen a veces incluso los padres. Discutir con las emociones de los niños. A los niños terminan maltratándolos a los niños. Porque con las emociones de los niños no se discuten, se les comprende y se les orienta, se les direcciona. No se discute con ellos. No le explicas a un niño de 2, 3 años por qué tiene que obedecer, para qué tiene que obedecer. Simplemente le instruyes, le ordenas, le guías, le orientas y le vas formando. Pero los padres cuando comienzan a discutir con el niño terminan enojados y terminan maltratando al niño. O igual el esposo con la esposa, igual la esposa con el esposo en determinado momento, pero mayormente pasa con el esposo o con la esposa. Aunque he escuchado historias bastante complejas de mujeres bastante desequilibradas también. Por eso enseña el sabio, cuando escucho algo malo, guardo silencio. Entonces le preguntaron, ¿por qué? Y le dijo, porque si contesto a quien me insulta, me temo que acabaré escuchando peores insultos que al principio. Y digo, cuando el insensato discute con un sabio, pero el sabio calla, con eso le da mejor respuesta. Pues el insensato sufre más con el silencio
del sabio que ni que si hubiera recibido respuesta. Sobre tal caso está escrito, no respondas al insensato según con su insensatez. Te cuenta que en la corte de la reina Victoria eh, había un sabio, se me escapa el nombre en este momento de él, lo tenía, que me escapó, el bueno, que hacía parte de la corte, era un judío sabio, y había un hombre que odiaba a los judíos y hacía parte de la corte de la reina. Entonces, en una cena le dice, ¿sabes? En China no aceptan ni cerdos ni judíos. Entonces, este hombre que tenía bastante humor, le dice, "Oh, entonces ya ni tú ni yo podemos entrar, porque en este caso el judío soy yo, ¿no?". Sin embargo, a veces es mejor callar en ciertas cosas. Además, pueden revelarse secretos en medio de la discusión. Y esto no puede ser tan bueno. Así lo trae el Proverbio 26:4. Pero el que sabe callar, pues pues como no es muy dado a hablar, no va a revelarlos, porque sabe callar. Y tampoco tiende a hablar chismes. Lo que está escrito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice el Mishlei 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pues el hombre hace más con su lengua que con la espada. La persona que se encuentra aquí con la boca puede ocasionar daños inclusive a gente que esté al otro extremo del mundo. Y puede hacer que condenen a su compañero a muerte, inclusive la gente que testifica en un juicio de manera falsa o que habla mal de otro. Le puede hacer daño y no está cerca de él, inclusive, ni le puede ver, inclusive. Con la espada tiene que tenerlo cerca para hacerle daño, pero con la lengua, muy lejos. Así lo trae el Talmud Arajim 15b. Por lo tanto, por eso el hombre fue creado con dos ojos, dos orejas, pero con una sola boca, dos fosas nasales, pero una sola boca. Y la lengua tiene dos rejas, los labios y los dientes. Para indicar que debe hablar poco, el silencio sienta bien a los sabios y con mucho mayor razón a los ignorantes. Si el sabio tiene que callar, y eso que es sabio, cuánto más los ignorantes que no tienen control de la lengua. Porque para tener control de la lengua hay que tener control aquí. Así lo trae el Talmud en Pesajín 99b. El silencio es una barrera protectora para la sabiduría, dice el Pirkei Avot 3:13. Pirkei Avot es los dichos de los padres, es una Mishnah en el Talmud que habla sobre ética, Musar, bastante muy grande y fuerte. La panacea universal es el silencio, dice el Talmud en Megilá 18. Pues vemos en el caso del Amán Ibn Shemó, que habló en contra de Mordejai y terminó, él mismo tuvo que honrarlo, terminó haciendo una horca y terminó colgada en esa misma, que fue a hablar mal de Mordejai. Quiso matar a Mordejai, hablar mal ante el rey Asveros de Mordejai, y terminó él siendo colgado. No obstante, hay ocasiones en que hacer silencio es malo. Como dice el Pasuk, responde al insensato según su insensatez. No sea que se considere sabio a sus ojos. A veces es necesario al necio y al insensato responderle. Cuando se trata de enseñanza de la toira, si llega uno a ver que hay gente insensata que se burla de lo que han enseñado sus maestros, sus sabios, hay que responderles. Que les responda para sacarlos de su error y que no se crean que son sabios. Y si llega a ver a un hombre cometiendo una transgresión, debe frenarlo y reprenderlo y decirle que eso es pecado
que está equivocado o que no está bien, porque esta conversación va a traer un fruto bueno y correcto, de honra primero a Kadosh Baruj Hu y su sagrada Toira y nuestro sagrado sabio, y la persona también. Pero hablar o discutir de banalidades o discutir con una persona emocional que no desea aprender, usted reprende al necio y te ganarás un problema. Pero hay que recordar lo que nos enseña el rey Shlomo. La respuesta suave disipa la ira. Dice Proverbios Mishlei 15:1. Y la lengua blanda quebranta los huesos. 25:15. Ah, sí, pues hay que acostumbrarse a usar palabras suaves y a no hablar con dureza. Sin embargo, debes cuidar bien tu lengua como la niña de tus ojos, pues la boca del insensato es su ruina. Y sus labios son la trampa de su alma, dice el Proverbio 18:7. Y está escrito, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de aflicciones, dice el Proverbio 21:23. Todo lo enseña el rey Shlomo. Y ojalá callarás por completo, porque te sería de sabiduría. Dice Job 13:5. Job. Ahora, si te encuentras con varias personas, es mejor que te digan, habla, porque estás tan callado. En lugar de que hables y tus palabras le resulten pesadas al punto que te digan, cállate. Por lo tanto, hay que cuidarnos en el habla. Besat Hashem, Besat Ismaya, con el pobre Hakadosh Baruj Hu. En la próxima clase seguiremos viendo en qué áreas hay que tener cuidado del habla, cómo este llega a afectar mucho a las personas, las relaciones entre las personas. Los, los matrimonios se deterioran precisamente porque no hay comunicación, no hay una buena comunicación, no, y no hay buena comunicación porque no hay comprensión. El hombre no comprende al esposo y la esposa no comprende al hombre. El hombre no sabe ni con quién se casó y ella tampoco sabe con quién se casó. Una vez le pregunté a una pareja, ¿sabes con quién te casaste? Me dijo, sí, con el señor tal, 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 tal. No, no se pregunta por el nombre. ¿Conoces cómo es? ¿De qué está formado? ¿Cómo son sus emociones? Hay gente que es muy emocional, hay gente que es muy racional, hay gente que es muy materialista, hay gente que tiene diferentes formas de ser, costumbres. Y hay que saber entender a cada quien, por qué actúa así, para qué actúa así, qué lo llevó a actuar de esa manera. Recuerdo una señorita hace mucho tiempo, una conferencia que de entradita le caí muy mal y no quería escuchar, estaba muy reacia. Y así estuvo por un tiempo. Después le saqué afuera y cuando hubo un receso, le dije, ¿qué te sucede? De hecho, ni te conozco. Es que ya me cayó mal. ¿Por qué? No sé, me cayó mal. Ok, te hago una pregunta. ¿Cómo fue la relación con tu papá? Entonces accedió a hablar y me dijo, muy mala. De hecho, mi papá me insultaba mucho, me pegaba y siempre hacía esto y esto. ¿Qué seña hacía antes o qué gesto antes de que te golpeara? Entonces, precisamente me hizo una señal en la cual, cuando estaba dando la conferencia, alzó el brazo y hago así. Y cuando hacía así, ella recordó a su papá, porque su papá hacía la misma señal o levantaba la mano, algo similar. Y eso le trajo de una vez a su papá. Hay hombres que dicen, mi esposa me cae mal, porque tienes un enojo reprimido, pero contra su mamá, que su esposa se lo representa, o su esposo se lo representa. O me cae mal esta persona que me enseñó, me dijo esto. No por la persona, sino porque le recuerda un trauma del pasado o una acción que le criticaron mucho en el pasado y ahora le están diciendo de buena manera, pero no lo logra diferenciar. Hablar es un arte que vamos aprendiendo con las experiencias, con los consejos, pero también hay que aprender a escuchar para aprender a callar y a hablar. Esa es la clave. Nos veremos en la próxima con la ayuda del cielo de Hakadosh Baruj Hu.
Verdad, Hashem, tengamos cierta dismaya y podamos en la próxima seguir continuando. Gracias por estar en la clase. Bienvenidos a los que se conectaron, a los que escuchan en diferido la clase. Dale like, por favor, compártala. Eh, si te ha parecido una bendición, compártela con otras personas. Y no solo eso, sino también meditémoslo y llevémoslo a la práctica. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan Yom Kal, buen ayuno fácil, los que ayunan, eh, que tengamos un Pirin Sameach, un Purim Sameach muy lindo, con mucha alegría, estemos tranquilos. La alegría es la misma más grande y la tristeza es la impureza más grande. Y eso representa a Amalek, la tristeza. Por eso, aunque no entendamos las cosas, Pirin significa que lo malo se convierte en bueno porque realmente nunca fue malo. Solo que no habíamos visto el bien que hay en medio de ello. Y ahora lo vemos con otros ojos, con los ojos de la fe, entonces vemos, que hay un bien. Satashini, por eso nos alegramos cada día más. Un abrazo, que Hashem nos cuide. Gracias por estar en la clase, todo lo mejor y hasta la próxima. Chao, chao.